Good evening, everybody. Thank you, everyone, for joining us today. We'll just get started right away. My name is Anna Wiley. I use she, her pronouns, and I am the Marketing and Communications Supervisor at Access, a community action agency in Southern Oregon. I just want to remind everyone that the first half of the presentation will be in English, and the second half of the presentation will be in Spanish, 6:30 p.m. to 7. Como recordatorio, la versión en español de esta sesión de Facebook Live será de 6:30 y 7. This presentation is one part of a new series of Facebook Live events that provide information to help support homeowners worried about foreclosure. Every other week, Oregon Housing and Community Services will be co-hosting Facebook Live events with organizations that provide support to homeowners to help them stay in their homes. I'm excited to introduce tonight's co-host, Hope Del Carlo, who works as a project manager for the Oregon Homeowner Legal Assistance Program. Thank you, Anna. Hello. Thank you, everyone, for joining us. My name is Hope Del Carlo. I use any pronouns. I'm an Oregon attorney who specializes in foreclosure defense and other cases against mortgage lenders at my firm, Elemental Law, LLC. I'm also the project manager for Oregon Homeowner Legal Assistance, which is a new statewide legal services foreclosure prevention project. The project helps low and middle income homeowners facing the possible loss of their home as a result of the COVID-19 pandemic. Legal assistance is sometimes necessary to help people who are behind on their mortgage payments. With the help of housing counselors and attorneys, many homeowners can actually avoid foreclosure. There's a lot of information out there about who can help homeowners avoid foreclosure, and it can be hard to know who to ask for help and which steps to take. It can be complicated and feel overwhelming, but we want you to know that you do have options. Today, our goal is to share some key information and make sure you know the most important things to look out for and tools you can use if you're worried about foreclosure. We want this information to be useful to you, so please ask questions. Let us know if there's anything you'd like us to dive deeper into, and please share these videos with anyone else you know who could use the info. Great. Thank you so much, Hope. A couple of housekeeping items before we get started tonight. First, I encourage anyone who has questions to submit them below in the chat. After we hear from Hope, we will be sure to spend a little bit of time answering as many questions as we can. Also, it's important to keep in mind that since everyone's mortgage situation is different, the information that we're presenting today is not legal advice. And we might not be able to answer your specific question, but if that's the case, we'll try and point you in the right direction. We want to make sure that everybody gets the help that they need. Another thing to make note of is we will be using the terms borrower and homeowner interchangeably throughout this presentation, so just keep that in mind. Okay. Let's get started. Let's learn about legal options for homeowners. Hope, during the pandemic, I know Oregon passed a moratorium that protected most people from foreclosure. Does Oregon still have COVID-19 foreclosure moratorium? Well, Anna, the moratorium was helpful for a lot of people who got behind on mortgage payments because their income was affected by the pandemic, but that protection is over now. It ended on December 31st, 2021. So mortgage companies at this point are generally free to begin the foreclosure process for borrowers who are far enough behind. Okay, so knowing that information, are there any other protections against foreclosure that are in place right now, such as under federal law? Unfortunately, no. There were moratoria in place for certain types of federally backed loans, but they have all expired now. You may have the right to ask your mortgage company for forbearance, which is a temporary pause on your obligation to make payments, depending on what kind of loan you have and what kind of servicing guidelines your lender is following. There was a previous Facebook Live that talked about forbearances in depth, and you can watch that recording to get more information about those rights. Great. Hope, how far does a borrower have to be behind on their payments before a lender can start foreclosing on their house?
For almost all borrowers, federal law requires that you be more than 120 days behind before your servicer can start the foreclosure process, but not all loans and lenders are covered by this rule. So borrowers should get help to resolve their defaults as quickly as possible to have the best chance of keeping the home. Gotcha. Makes sense. Hope, what is the Oregon Foreclosure Avoidance Program, which is sometimes referred to as OFA? OFA is an Oregon state program that allows struggling homeowners to have a face-to-face meeting with their lender to try to work out a way for them to keep their home. Most mortgage servicers have to give their borrowers a chance to participate in OFA before they begin the formal foreclosure process. You'll get a letter about the OFA program that notifies you of your right to what they call a resolution conference if your lender has begun the OFA process for your case. Be sure to return the letter with the fee that's required to start the OFA process by the deadline stated in the letter. Otherwise, the lender will be able to move forward with the foreclosure process without participating in a resolution conference with you. Okay, so I have the OFA letter, I've paid the OFA fee. What happens after a borrower pays the OFA fee or pays the fee for the OFA conference? Mediation Case Manager, which is the agency that runs the OFA program, schedules a conference to try to work out a foreclosure avoidance measure. The lender and the borrower both submit documents that will be used at that conference. And at the conference, a neutral person called a facilitator reviews the documents and helps the borrower and lender trying to work out a way to avoid foreclosure. You can have a housing counselor approved by Oregon Housing and Community Services. You can have an attorney attend with you or both at the resolution conference to help with your case. After the meeting, the facilitator reports back to Mediation Case Manager about whether the parties reached an agreement and whether the lender complied with the OFA program. If MCM gives the lender a certificate of compliance and the borrower and lender didn't come to agreement, it can start a non-judicial foreclosure process against the borrower's home. If the lender doesn't get a certificate of compliance, then the lender can only file a judicial foreclosure case, but the borrower might have the right to get the case dismissed. Okay, so how would a borrower know if their lender has started the foreclosure process against their home? It's a little tricky because there are two different kinds of foreclosure processes in Oregon, judicial and non-judicial. You can't tell ahead of time which kind of foreclosure your lender will start, and most home loans can be foreclosed either way. The judicial foreclosure process is a regular civil lawsuit, and your lender starts it by filing a complaint with the court. Usually the borrower is notified when they're served with a summons and a copy of the complaint. Okay, let's talk about judicial foreclosure first. How long does the judicial foreclosure process take? Well, you only have a short amount of time, about a month, to file a response in court, or the lender will win the judicial foreclosure case automatically. They'll get a judgment, and after a short time, the court will allow the sheriff to auction the home. If you or your attorney files documents to defend against the foreclosure, the case may go on longer, but the length of time it will go on is really hard to predict. It depends on what defenses you might be able to assert. I see. What about the non-judicial foreclosure process? How would a borrower know if their lender has started that process against their home? Yeah, it's different. A private person or company called a trustee carries out the non-judicial foreclosure process, and the borrower will usually receive copies of paperwork called a notice of default and notice of trustee sale at the beginning of that process. These may be personally served on a person who lives in the house, but they may also be posted and sent by mail. I always tell borrowers, be sure to open your mail so that you see any foreclosure-related correspondence anyone sends to you. The non-judicial foreclosure process is short. It's usually over within a little more than 4 months. The notices are sent out, and then the trustee auctions the property in your county at the place that's identified in the notice. You can reinstate your loan by bringing the loan current, plus some additional costs and fees, up to 5 business days before the sale.
and then the non-judicial foreclosure process will stop. But after the sale, the borrower is no longer the owner of the home and has 10 days to move out. Okay. Hope, can you tell me what is a redemption right? Homeowners who lose their home in a judicial foreclosure have 180 days after the sheriff's sale to buy back their home on terms spelled out by Oregon law. This is called redemption. If you lose your home to a non-judicial foreclosure sale, however, you don't have a redemption right. The sale is final. Okay. So what should homeowners do if they receive a trustee's notice of sale or a summons and complaint for a judicial foreclosure? If you receive a trustee's notice of sale or a summons and complaint, you should try to get legal help from an attorney right away. It's better not to represent yourself in foreclosure cases. If you're already working with a housing counselor who's approved by Oregon Housing and Community Services, you should keep working with them on any applications for loss mitigation, payment assistance, or any other help that's pending. Just make sure that you also try to connect with an attorney who can help you deal with the foreclosure process at the same time. Okay. So on that note, what can an attorney do to help someone who's having trouble with their mortgage? Mortgage lenders and servicers have to comply with a whole range of consumer laws, such as the Truth in Lending Act, the Oregon Unlawful Trade Practices Act, and the statutes that protect people from illegal discrimination based on, for example, race, sex, religion, and disability. Attorneys can advocate for borrowers using these state and federal consumer protection laws, and this can help with the process of working out a resolution of the borrower's default. They can also file lawsuits to try to recover damages if a lender or servicer has broken the law. And they can file papers and appear at hearings in foreclosure lawsuits where the borrower has defenses to try to slow or stop the foreclosure process. Okay. And then Hope, who could homeowners call if they're looking to find legal help? Well, Oregon has a new statewide legal services project that's just designed to help low and moderate income homeowners who've been affected by the COVID-19 pandemic. It's staffed by attorneys in Medford and Portland who can help borrowers all over the state. Some borrowers will qualify for in-house assistance, while others will be placed with private pro bono attorneys for free or reduced cost legal help. This project is called the Oregon Homeowner Legal Assistance Project. To apply for help, you can call the intake line, which is 1-855-503-2598. You can also try finding a private attorney who specializes in foreclosure cases by calling the Oregon State Bar Lawyer Referral Service. And the phone numbers for that service are 503-684-3763 or toll free at 800-452-7636. I'm wondering, with all this information, Hope, if there's anything that people should keep an eye out as far as scams, or if there's any scams out there that people should be aware of if they're trying to avoid foreclosure. Good question. Yes, there are definitely shady people out in the world who offer foreclosure rescue services on the internet or by mailing out paper flyers to people or by word of mouth. A good rule of thumb is to be suspicious of anyone who promises that they can save your home. Unless the person is offering to help you and they're a housing counselor approved by OHCS, an attorney licensed in Oregon, or a registered debt settlement agent, you should avoid them. Housing counselors never charge for their services, and lawyers are ethically required to charge fees that are reasonable. You can find out whether a person is a licensed attorney by checking the Oregon State Bar's membership directory online at www.osbar.org. It is illegal for a person to practice law without a license, which is what foreclosure rescue scammers often do. Okay. So what can a borrower do if they have unfortunately fallen prey to one of those foreclosure rescue scams? Well, an attorney might be able to help you recover some of the money, although it can be difficult. Homeowners can file a complaint about foreclosure rescue scams with the Oregon Department of Justice by using their online complaint form, which is at www.justice.oregon.gov/consumer complaints.
You can also file a complaint with the Oregon Division of Financial Regulation if you've been taken advantage of by someone who's registered or should have been registered as a debt management service provider. The best option is just to avoid giving money to scammers in the first place because it can be very, very hard, if not impossible, to get it back. Important information to keep in mind there. Let's switch tracks a little bit. Hope, what's the difference between the help a housing counselor can provide and the help that an attorney could provide? Yeah, good question. Housing counselors are experts at looking at your financial situation, helping budget to save your home, assisting you with the process of applying for a loan modification with your mortgage company, and other kinds of help, and also facilitating communication between all the parties involved in those processes. They don't charge fees, which can be tremendously helpful when you're in a bind. On the other hand, attorneys charge for their services unless you qualify for free legal help through an agency with capacity to take your case. There are some things that only an attorney can do, though, such as draft and file documents in court, appear at court hearings, file bankruptcy petitions, start a probate proceeding to deal with a person's home if they've passed away, and advise homeowners on how the law applies to their specific situation. It's important to try to figure out whether your case involves factors that only an attorney can help with early on in your case. That makes a lot of sense. Hope, what if a borrower is living in a house where the title or the loan is not in their name and they're having problems paying the mortgage? If your house formerly belonged to a relative who has died, or you got your house through a divorce, but you weren't the original borrower, or for some other reason the lender isn't giving you information or honoring your rights as a new owner, you may need legal assistance. Federal law and some guidelines protect your ability to receive information and apply for a loan modification in some cases, even if you aren't the one who took out the loan originally. But sometimes an attorney's help is needed to file probate or finalize a divorce, or advocate on your behalf with a loan servicer who isn't complying with the law, or take other steps that'll enable you to access your rights. Great. Is it too late to get mortgage payment assistance or a loan modification once the foreclosure process has begun? No, it's always better to start early on resolving your mortgage issues, but as long as the sale hasn't happened yet, you still own the house and you may have rights that can help you stop a foreclosure. You may have the right to file bankruptcy, if nothing else, to stop the pending foreclosure, which will at least temporarily buy you some time. Okay, and how can bankruptcy help homeowners who are in foreclosure? There are two basic types of bankruptcy for homeowners, Chapter 7 and Chapter 13. Both of them automatically stop any foreclosure or other collection proceeding, at least temporarily. Chapter 13 allows homeowners to pay off their mortgage arrears over the course of a 3 or 5 year plan and get back on track that way. Many bankruptcy lawyers offer free consultations. You should call one well in advance of a pending foreclosure sale to see if bankruptcy is a good option for your specific situation. Okay, thank you so much, Hope. We covered a lot of information today. To do a quick recap about the information that we covered, the key pieces that we should know: one, if you get served with a summons and a complaint or a trustee's notice of sale that shows your home is in foreclosure, try and get legal help right away so you can find out what options you might have. The second thing to keep in mind is to call the Oregon Homeowner Legal Assistance Project at 855-503-2598 to see if you qualify for free legal help. And lastly, you should keep working with your housing counselor towards any loan modification or other options that might help you save your home. Don't delay trying to get help from an attorney as well if you have a complex situation or might need to file bankruptcy because of a foreclosure sale that's coming up quickly. Okay, so let's see what questions we have.
Looks like we have a question. What documents would be helpful for a homeowner to have at hand when meeting with a lawyer? Great question. Yeah, that is a good question. I would say every lawyer who a homeowner might meet with might have a different list of documents to bring in, depending on what their focus is as an attorney. But the most important thing to have for sure is anything that the lender has served on the borrower that is foreclosure related, such as the summons and complaint that we were talking about, or perhaps the notice of trustee sale. It might also be useful to have any recent correspondence that you've gotten from, for example, MCM, Mediation Case Manager, about the Oregon Foreclosure Avoidance Program, or anything from the servicer that gives information about loss mitigation that might be available to you, things like that. Great. I think that's the only question we had for right now. I do want to remind anyone that if you didn't get a question answered or you're watching this, oh, we have one more question that popped up. Let's grab it. When is the latest date I can bring my account current if I'm already in foreclosure to save my house? Yeah, great question. If it's a non-judicial foreclosure that's pending, by statute, the grantor or the borrower has to cure the amount due at least 5 days prior to the scheduled trustee sale in order to have the sale stopped. With judicial foreclosure, it's a little bit trickier of a question and probably too complex to go into here. So I think I'll just answer it in the context of non-judicial foreclosure. Great. So if you didn't get your question answered, or you need a little bit more information, or you're watching this not live, please reach out to the Oregon Homeowner Legal Assistance Project at 855-503-2598. I do want to remind everyone that we have another live event scheduled for April 27th. It will be on information for protecting yourself against mortgage scams and frauds. Thank you so much, everybody, and thank you, Hope, for your extensive knowledge. This was wonderful. We look forward to seeing everyone for our next Facebook Live, and the Spanish portion of this presentation will start promptly at 6:30. So we'll just take a pause until then. Thank you, everybody. Thank you, Hope. Thank you. Buenas tardes a todos y gracias por su presencia. Mi nombre es Fernando Vélez, coordinador de alcance comunitario para el Fondo de Asistencia para Propietarios de Vivienda de la Agencia de Vivienda y Servicios Comunitarios de Oregon, más conocida en inglés como Oregon Housing and Community Services. Bienvenidos a nuestra serie de eventos en vivo por medio de Facebook. Estos videos tienen el propósito de proveer información a propietarios y propietarias de vivienda a quienes les preocupa perderla por medio de una ejecución hipotecaria. Estaremos ofreciendo eventos en vivo por medio de Facebook y contaremos con la participación de organizaciones sin fines de lucro, las cuales proveen con apoyo a propietarios de vivienda para evitar perderla por medio de una ejecución hipotecaria. Antes de empezar, quisiera aclarar que cuando mencionamos a propietarios o dueños de vivienda, también nos referimos a los prestatarios. Y de la misma manera, cuando mencionamos a las compañías hipotecarias, nos referimos a las entidades que están encargadas de la administración de la hipoteca. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a nuestro coparticipante del día de hoy, le abogado señor Domino Burns. Gracias, Fernando. Buenas noches a todos. Soy Domino Burns, abogado de Servicios de Ayuda Legal de Oregón. Soy uno de los abogados del proyecto de asistencia legal para dueños de casa de Oregón y mi pronombre es ella. Existe mucha información sobre el final del aplazamiento de pagos para préstamos hipotecarios y los pasos que se supone que debe tomar para evitar la ejecución hipotecaria. Es complejo y la información puede resultarle difícil de comprender, pero
Queremos que sepa que tiene opciones. Nuestro objetivo el día de hoy es compartir información clave y asegurarnos de que conozca los pasos más importantes que debe seguir si le preocupa perder su hogar. Queremos que esté capacitado con información, así que haga preguntas, háganos saber si hay algo en lo que le gustaría que hablemos más a fondo. Y comparta estos videos con cualquier otra persona que conozca que podría usar la información. Muy buena idea. Muchísimas gracias, Domino. Después de escuchar la información que Domino compartirá, tendremos unos minutos para responder a preguntas que la audiencia nos haga llegar. Por favor, envíenos sus preguntas y las responderemos al final de esta sesión. Es posible que no podamos responder a preguntas específicas por razones de privacidad, pero pondremos en pantalla la información de contacto de Domino para que nuestra audiencia pueda comunicarse con ella para solicitar ayuda. Así que empecemos. Domino, durante la pandemia, Oregon adoptó una moratoria o pausa en las ejecuciones hipotecarias que daba protección a la mayoría de la gente a evitar la ejecución hipotecaria. ¿Está aún vigente esta moratoria en el estado de Oregón? Buena pregunta, Fernando. La moratoria fue una medida de protección que ayudó a mucha gente que se atrasaron con sus pagos hipotecarios porque sus ingresos fueron afectados como resultado de la pandemia. Pero esa moratoria expiró el 31 de diciembre del 2021, desafortunadamente. De tal manera que ahora las compañías hipotecarias pueden, en términos generales, empezar los procesos de embargo hipotecario para los propietarios de vivienda quienes están ya muy atrasados con sus pagos. Muy bien, en otras palabras, sugerimos que los propietarios ya estén preparándose para adoptar ciertas medidas y evitar la ejecución hipotecaria. ¿Existen aún otro tipo de protecciones para evitar el juicio hipotecario, tales como leyes federales que puedan estar en vigencia? Desafortunadamente no ahora, Fernando, pero anteriormente había una moratoria o pausa para ciertos préstamos hipotecarios que están respaldados a nivel federal, pero desafortunadamente todos ya han expirado. Usted aún podría tener el derecho a solicitar a su compañía hipotecaria que le suspenda o aplace sus pagos mensuales, que es una opción temporal a sus obligaciones dependiendo del tipo de préstamo que tiene y que guía su compañía hipotecaria tiene que seguir. En una sesión anterior de Facebook en vivo, se habló en más detalle acerca de los aplazamientos de pagos hipotecarios. Usted puede ver la grabación para obtener más información acerca de sus derechos. Sí, efectivamente habíamos mencionado que es muy importante saber qué tipo de préstamo tenemos. Muchas gracias por recordarnos. ¿Cuán atrasado en sus pagos de la hipoteca tiene que estar un propietario antes de que la compañía hipotecaria inicie el juicio hipotecario? Buena pregunta, Fernando. Para la mayoría de los préstamos, las normativas bajo la ley federal requieren que usted esté atrasado en sus pagos más de 120 días antes de que la compañía hipotecaria pueda empezar el proceso de la ejecución hipotecaria. No todas las compañías hipotecarias están requeridas a seguir estas normas. Sin embargo, los propietarios deben pedir ayuda lo más pronto posible para poder aumentar las posibilidades que les permitan quedarse con su vivienda. Muy bien, eso es muy buena información. ¿De qué se trata el programa para la prevención de ejecución hipotecaria de Oregon, conocida en inglés como Oregon Foreclosure Avoidance Program, o OFA por sus siglas en inglés? El OFA es un programa estatal de Oregón que permite que los propietarios que están teniendo dificultades con su hipoteca se reúnan en persona o por teléfono o por video con su compañía hipotecaria para ver qué opciones hay que les ayude a los propietarios a evitar perder su vivienda. La mayoría de las compañías hipotecarias deben dar la posibilidad a sus propietarios de participar en el programa de OFA,
antes de iniciar formalmente el proceso de la ejecución hipotecaria. Usted recibirá una notificación de OFA de que tiene el derecho de asistir a una conferencia resolutiva o reunión o junta si es que su compañía hipotecaria ya empezó el proceso de su caso. Asegúrese de responder a la notificación antes de la fecha límite e incluya con su respuesta la cuota tal como se lo indica en la notificación. Si no lo hace, la compañía hipotecaria podrá continuar con el proceso de la ejecución hipotecaria sin tener que asistir a la conferencia resolutiva con usted. Muy bien, es muy bueno saber que todavía hay una opción que los propietarios de vivienda pueden adoptar y el estado de Oregón tiene esa protección adicional. Pero, ¿qué pasa después de que el propietario de vivienda paga su cuota para asistir a la conferencia de OFA? Otra buena pregunta, Fernando. El administrador de su caso que representa el programa de OFA citará a la conferencia o reunión para tratar de encontrar una medida o acuerdo para evitar la ejecución hipotecaria. Durante la conferencia o reunión, una persona que asume una posición neutral y a quien se le identifica como el facilitador de la reunión, revisará los documentos y ayudará al propietario y a la compañía hipotecaria a buscar una opción para evitar el embargo. Se permite que usted pueda ser acompañado a la conferencia por un asesor de vivienda aprobado por la Agencia Estatal de Vivienda y Servicios Comunitarios de Oregón, OHSS, por sus siglas en inglés, o por un abogado o por ambos para ayudarle con su caso. Después de la reunión, el facilitador envía su reporte al administrador de su caso, MSM, si es que las partes llegaron a un acuerdo y si la compañía hipotecaria cumplió con los requerimientos del programa de OFA. Pero si el MSM emite el certificado de cumplimiento en el que ni el propietario ni la compañía hipotecaria llegaron a un acuerdo, la compañía hipotecaria puede iniciar un proceso no judicial o fuera de la corte contra la propiedad. Si la compañía hipotecaria no recibe el certificado de cumplimiento, entonces este solo podrá iniciar un proceso judicial, o sea, por medio de la corte, pero aún así el propietario podría tener el derecho de que su caso sea descartado. Me parece muy buena noticia, por lo menos como recurso para evitar la ejecución hipotecaria. ¿Cómo puedo saber si mi compañía hipotecaria ya empezó el proceso de juicio hipotecario en contra de mi propiedad? Oregón permite dos tipos de proceso de ejecuciones hipotecarias, que son judicial y no judicial. Usted no podrá determinar por adelantado cuál de los dos procesos elegirá la compañía hipotecaria y la mayoría de los préstamos hipotecarios pueden ser ejecutados en cualquiera de estos dos procesos. El proceso judicial es un caso civil conducido de forma regular. Su compañía hipotecaria empieza el proceso registrando primero su queja formal en la corte del circuito. Usualmente el propietario de vivienda es notificado con la citación formal y de la queja por medio de una entrega legal de la notificación, donde la compañía hipotecaria ha iniciado formalmente el proceso de la ejecución hipotecaria por medio de la Corte Civil. Muy bien, gracias. ¿Cuánto tiempo toma el proceso de una ejecución hipotecaria por la vía judicial? Buena pregunta. Usted tiene un periodo de tiempo muy corto, 30 días, para registrar en la corte su respuesta. Si no lo hace, la compañía hipotecaria ganará el caso automáticamente. Se dictará la sentencia y después de poco tiempo la corte permitirá al sheriff, quien se encarga de ejecutar
la sentencia de la venta de la vivienda, de venderla en una subasta pública. Si usted o su abogado registra los documentos para interponer la demanda y defender su caso en oposición a la ejecución hipotecaria, el proceso podría tomar más tiempo, pero es muy difícil predecir cuánto tiempo tomaría. Depende mucho de cuáles son los argumentos o defensas que usted puede afirmar. Muy bien. ¿Y qué nos puede decir acerca del proceso no judicial? ¿Cómo puedo saber que mi compañía hipotecaria empezó ese proceso en contra de mi vivienda? En este caso, una persona particular o compañía conocida como fideicomisario conduce el proceso no judicial y usualmente el propietario recibe al comienzo del proceso copias de los documentos conocidos como notificación de incumplimiento y notificación de venta por el fideicomisario, o en inglés Notice of Default o Trustee's Notice of Sale. Estos pueden ser entregados legalmente a quien ocupa la vivienda, pero también pueden ser enviados por correo postal. Es importante que abra su correspondencia para verificar cualquier notificación relacionada con una ejecución hipotecaria. El proceso no judicial es más corto y usualmente tomará aproximadamente un poco más de 4 meses. Una vez que las notificaciones correspondientes hayan sido enviadas, la propiedad será puesta en subasta en un lugar dentro del condado donde la casa está localizada, de acuerdo a la información en la notificación. Usted puede poner al corriente su préstamo hipotecario, incluyendo los costos adicionales y otros cargos, hasta 5 días antes de la subasta para que esta se pueda suspender. Después de la venta de la vivienda, el propietario habrá perdido los derechos de propiedad inmediatamente y tendrá que desalojarla dentro de los 10 días siguientes a la venta. Muy bien, parece que eso aún se puede evitar dependiendo de cuán rápido actúe el propietario de vivienda. Escuché algo acerca del derecho de poder redimir la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos propietarios de vivienda que le perdieron por medio de un proceso judicial tienen hasta 180 días para poder comprarla a partir del día de la subasta por el sheriff y de acuerdo a los pasos que están así descritos por la ley de Oregón. Este proceso se conoce como derecho de redención o redemption en inglés. Se perdió su vivienda por medio de un proceso no judicial, usted no tiene el derecho de redimirla o recuperarla. La venta de la casa concluye todo el proceso, desafortunadamente. Es bueno saber eso y entender un poco las diferencias, pero para eso les tenemos a ustedes, a los abogados, para que nos expliquen ese proceso. ¿Y qué deben hacer los propietarios de viviendas si reciben una notificación de venta del fideicomisario o una citación y queja por un proceso judicial? Ok, si usted recibe una notificación de venta del fideicomisario o una citación y queja, usted debe buscar ayuda legal de un abogado cuanto antes. No es buena idea representarse a sí mismo en casos de ejecuciones hipotecarias. En caso de que ya están siendo asistidos por un asesor o consejero de vivienda aprobada por la Agencia Estatal de Vivienda y Servicios Comunitarios de Oregón, continúe con el asesoramiento para obtener cualquier opción de mitigación de pérdidas, ayuda con los pagos o cualquier otro caso pendiente. Asegúrese de tratar de contactarse con un abogado que podría ayudarle al mismo tiempo con el proceso de la ejecución hipotecaria. ¿Y qué puede hacer, Domino, un abogado para ayudar a alguien que está teniendo problemas con sus pagos hipotecarios? Buena pregunta, Fernando. Las compañías hipotecarias deben cumplir con una variedad de leyes de protección al consumidor, tales como ley de veracidad en préstamos,
TILA o TILA por sus siglas en inglés, Ley de Oregón de Prácticas Ilegales de Comercio, UTPA por sus siglas en inglés, además de los estatutos para proteger a la gente de discriminación ilegal, por ejemplo, aquellos basados en raza, sexo, religión y discapacidad. Los abogados pueden ayudar y dar apoyo a los propietarios utilizando una de esas leyes federales y estatales de protección al consumidor. Esto podría ayudar con el proceso de buscar una resolución o a un incumplimiento por parte del propietario. También pueden iniciar una acción judicial para procurar recuperar daños y perjuicios si es que la compañía hipotecaria violaron la ley. Pueden registrar documentos y comparecer en las audiencias por demandas judiciales a razón de ejecuciones hipotecarias, donde el propietario tiene defensas que podrían detener o desacelerar el proceso de una ejecución hipotecaria. Es bueno saber, Domino, que hay leyes federales y estatales que aún nos pueden proteger contra no solo prácticas ilegales, sino también contra abusos. Muchísimas gracias por compartir esa información. ¿A quiénes pueden llamar los propietarios para pedir ayuda legal en Oregón? Fernando, Oregón tiene ahora un proyecto estatal de servicios de ayuda legal para propietarios de vivienda de bajos y medianos ingresos, quienes fueron afectados por la pandemia del COVID-19. El proyecto dispone de abogados localizados en Medford y Portland, pero que pueden proveer ayuda en todo el estado. Algunos propietarios pueden calificar para recibir asistencia en sus hogares, mientras que otros serán asistidos con abogados privados que proveen asistencia legal gratuita o costos rebajados. Este proyecto se llama Asistencia Legal para Dueños de Casa de Oregón, o en inglés, Oregon Homeowner Legal Assistance. Para pedir ayuda por medio de este proyecto, usted puede llamar al 1-855-503-2598. Usted también puede tratar de conseguir a un abogado especializado en ejecuciones hipotecarias llamando al servicio de referencia de la Barra de Abogados de Oregón al 503-684-3763 o para llamar sin recargo al 1-800-452-7636. Muy bien, Domino. Si me permite, voy a repetir el número de teléfono de asistencia legal para dueños de casa de Oregón. Es el 855-503-2598. Una vez más, lo tienen en pantalla. 855-503-2598. Domino, ¿hay algún tipo de fraude que los propietarios deben prevenir mientras tratan de evitar perder la casa por medio de una ejecución hipotecaria? Por supuesto, hay estafadores que ofrecen servicios de asistencia de rescate hipotecario. Hacen por medio del Internet, por televisión, con volantes o simplemente de boca en boca. Sospeche de alguien que le promete que pueden evitar que usted pierda su vivienda. Evite solicitar ayuda de alguien que no sea un asesor de vivienda o un abogado con licencia en Oregón o una compañía de administración y negociación de deudas registrada con el estado de Oregón. Los asesores de vivienda nunca cobran por sus servicios. Se requiere que los abogados cobren sus honorarios que estén dentro de la ética profesional y que sean razonables. Usted puede verificar la licencia de un abogado en línea visitando el directorio de la Barra de Abogados de Oregón en el sitio www.ospar.org. De nuevo, www.osbar.org. Es contra la ley que cualquier persona ejerza la profesión de dar consejo legal sin tener licencia, que es lo que los estafadores de rescates hipotecarios hacen.
Muy buena información, Domino. Muchísimas gracias. ¿Y qué puede hacer un propietario si es víctima de un fraude de rescate hipotecario? Sí, un abogado puede ayudarle a recuperar algo de su dinero, aunque puede ser muy dificultoso, desafortunadamente. También puede enviar su queja en línea al Departamento de Justicia de Oregón en este sitio, www.justice.oregon.gov barra consumer complaints. De nuevo, www.justice.oregon.gov para consumer complaints Usted también puede enviar una queja a la División de Regulación Financiera de Oregón. Si alguien le estafó, ya sea que esté o no registrado como proveedor de servicios de administración de deudas. Lo mejor que puede hacer es evitar dar dinero a los estafadores, porque es casi imposible recuperar el dinero. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia en la ayuda que me puede dar un abogado y un asesor de vivienda? Los asesores de vivienda tienen experiencia en evaluar su situación financiera, ayudarle en analizar su presupuesto, ayudarle con el proceso de solicitar una modificación de su préstamo con su compañía hipotecaria y otro tipo de ayuda, al igual que facilitando la comunicación entre las partes involucradas durante el proceso. No cobran por sus servicios si son aprobados por OHCS, que es muy importante, especialmente cuando se está en una situación dificultosa con el presupuesto. Los abogados cobran por sus servicios, a no ser que usted califique para recibir ayuda legal gratuita por medio de una agencia que tenga la capacidad de tomar su caso. Hay algunas cosas que solo un abogado puede hacerlas, tales como producir y registrar documentos en la corte, comparecer en audiencias en la corte, registrar peticiones de bancarrota con procesos de sucesión de la vivienda si es que el propietario de vivienda falleció y también dar consejo legal acerca de cómo las leyes aplican a su caso. Muy bien. ¿Qué pasa cuando un propietario ocupa la vivienda, pero no está en el título de la propiedad? O el préstamo no está a su nombre y está teniendo problemas haciendo los pagos de la hipoteca. Sí, si la vivienda que usted ocupa perteneció antes a un familiar que falleció o si usted fue asignado o asignada con la posesión de casa después de un divorcio donde usted no era el propietario original o por alguna otra razón, la compañía hipotecaria se niega a proveerle información o reconocer sus derechos como nuevo propietario o propietaria, es muy posible que usted necesite ayuda legal. Bajo la ley federal y algunas normativas, sus derechos están protegidos para que usted pueda recibir información y solicitar en algunos casos una modificación de su préstamo, aun cuando usted no fue el propietario original. A veces es necesario obtener la ayuda de un abogado para registrar una sucesión, finalizar una disolución, abogar por usted con la compañía hipotecaria que no está cumpliendo con la ley o tomar los pasos necesarios que la permita tener acceso a ejercer sus derechos. Muy bien. Y si ya se inició el proceso de una ejecución hipotecaria, ¿es demasiado tarde para obtener asistencia con mi hipoteca o para solicitar una modificación del préstamo? Afortunadamente, no lo es, aunque es siempre mejor empezar cuanto antes el tratar de resolver los problemas que tiene con su hipoteca, pero con tal que aún no se haya hecho de la venta de la vivienda, usted tendría derechos que le pueden ayudar a detener el juicio hipotecario. Usted podría tener el derecho de declararse en bancarrota por lo menos para detener el juicio hipotecario pendiente y darle un tiempo.
Muy bien, se nos está acabando el tiempo, pero todavía tengo unas cuantas preguntas. ¿Cómo ayuda a un propietario el declararse en bancarrota si la vivienda está en proceso de una ejecución hipotecaria? Fernando, hay dos tipos básicos de bancarrota para propietarios de vivienda que están bajo el capítulo 7 y capítulo 13. Ambos tipos de bancarrota detienen automáticamente cualquier proceso de ejecución hipotecaria u otro procedimiento de colección de deuda, por lo menos temporalmente. El capítulo 13 de la ley de bancarrota permite al propietario de vivienda pagar los pagos atrasados de su hipoteca por medio de un plan de pagos de 3 o 5 años y de esa manera poder ponerse al corriente. Muchos abogados ofrecen consultas gratuitas. Contáctese con uno lo más antes posible mientras hay un juicio hipotecario pendiente y evaluar si una bancarrota es la mejor opción para su situación. Muy bien, muchísimas gracias, Domino. Cubrimos bastante terreno hoy, pero quisiera hacer un resumen acerca de los puntos más importantes de lo que usted nos explicó. El primero, si a usted, estimado propietario o propietaria de vivienda, le dan una notificación de venta de la propiedad por el fideicomisario o una situación a la corte porque su vivienda está en medio de una ejecución hipotecaria, procure obtener ayuda legal cuanto antes para ver qué opciones hay disponibles para usted. Segundo, contáctese con el proyecto de asistencia legal para dueños de casa de Oregón llamando al 855-503-2598, una vez más, 855-503-2598, para ver si usted calificaría para recibir ayuda legal gratuita. Tercero, continúe trabajando con su asesor de vivienda para obtener una modificación de su préstamo o cualquier otra opción que le permita quedarse con su vivienda, pero no tarde mucho en pedir ayuda de un abogado si su situación es compleja o si necesita declararse en bancarrota, porque el tiempo que pase hasta la venta de una vivienda es muy rápido. Le recordamos que si no recibimos preguntas, comuníquese con nosotros a través del proyecto de asistencia legal para dueños de casa de Oregón al 855-503-2598. Vamos repitiendo este número de teléfono. Espero que lo hayan podido anotar. Y de esta manera, estimada audiencia, hemos llegado al final de esta sesión. Esperamos que la información que hemos compartido con ustedes el día de hoy les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias nuevamente a Domino, quien representa a Legal Aid Services, y la abogada Hope del Carlo, representando a la firma Elemental Law, por la muy valiosa información que compartieron con nosotros. Les queremos invitar a nuestra próxima sesión, que la llevaremos a cabo la última semana de abril, también a las 6 de la tarde, donde tendremos de invitados a personal de la División de Regulación Financiera del Estado de Oregón, una agencia de protección al consumidor. Ellos nos estarán dando información acerca de cómo prevenir ser víctimas de fraude de rescate hipotecario, así que quedan cordialmente invitados a participar en nuestra próxima presentación, reitero, la última semana de este mes de abril. Muchísimas gracias nuevamente y hasta pronto.